Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mayor sacrificio, mayor recompensa. Habrá una recompensa por tu trabajo, dice el Señor. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus parientes. Palabra de Dios. Al Salmo 26 respondemos: El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Oh Maestro, guíanos. Guíanos, Señor, bendita la madre que te crió. Más bien benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 12 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera comunidad cristiana orando con María, el pilar de la fe. Los apóstoles junto con otros discípulos y algunas mujeres regresaban a Jerusalén después de haber asistido a la ascensión del Señor, y en la estancia superior perseveraban en la oración. De forma muy discreta se menciona a María, la madre de Jesús. En su síntesis, Lucas nos descubre toda la misión de María y también nos descubre cómo tenemos que comportarnos nosotros. Permanecer siempre perseverantes en la oración junto a María, orar en común junto a los que comparten con nosotros la fe y hacerlo bajo la mirada maternal de María. Es lo que hace crecer la comunión, la fraternidad como hermanos. María sostuvo la fe de la iglesia naciente cuando el Señor volvió después de su resurrección. La pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Encuentra su respuesta en la actitud de María. El salmista nos revela que siente su vida iluminada por el Señor en los momentos difíciles y de grave peligro, y experimenta su salvación. ¿A quién temeré?, se pregunta. Si el Señor es la defensa de mi vida, aunque me declaren la guerra, me siento tranquilo. El Evangelio de hoy es muy breve. Leer esos 2 versículos comprende ciertos deseos de comprender su significado. Necesitas leer el capítulo 11 de Lucas para conocer de dónde procede y cuál es su contenido exacto y por qué están ahí. Estos 2 versículos constituyen el centro de una composición que comienza con una enseñanza a los discípulos.
Enséñanos a orar. Por ver a Jesús de inmediato ocupado en un exorcismo, ante el poder liberador de Jesús, nos alegramos y ante las ideas e imágenes que el Galileo opone a las calumnias y tentaciones de sus adversarios, ellos le acusan de estar al servicio del mal. Ea pues entra en escena la mujer y termina el capítulo con un ataque a los fariseos, que también piden un signo. Jesús se niega a ofrecerles el signo del cielo que le exigen. En realidad, le exigen que elimine la fe y la ambigüedad a toda esclavitud humana. Jesús les echa en cara a sus oyentes su falta de lucidez espiritual, su falta de fe en las escrituras que hablan de Él. Nos alerta el Evangelio para que no caigamos en la misma ceguera en que cayó la generación de Jesús. Él es más que Salomón, más que Jonás. Pero centrémonos en la mujer. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Es como una brisa llena de gozo que cruza todas las escenas y que expresan toda la belleza que ella ha captado de toda la persona de Jesús. No podemos imaginar su rostro risueño, radiante de luz, por la cautivadora belleza del Nazareno. No podemos percibir a la vez la mirada de Jesús, mirando con rostro alegre e iluminado, mientras le responde a la mujer con una doble bienaventuranza. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nos vamos dando cuenta de que la doble bienaventuranza proclamada por Jesús nos pone en el centro más nuclear de ser o no creyentes, de aceptar ser discípulos o no ser, los que piden signos como fruto de su duda o falta de fe. Me buscáis, les dirá Jesús, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Escuchar la palabra de Dios es como el tema principal, sinfonía grandiosa que abarca toda la historia de la humanidad. No nombró a la mujer que lo llevó en su seno y lo crió a sus pechos. No, sin embargo, todo lo hace pensar que quizá sí se refería a ella, a esa mujer que lo cogió en su corazón y en su fe inquebrantable en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al que ella le abrió su vida y su ser para que obrara en ella según el poder de su palabra. ¿Qué tiene su palabra? Nada puede resistir a su voz. Hace todo cuanto dice. Ella sí lo había comprendido, escuchando en la sinagoga la palabra de Dios. Ella lo sabía y lo creía, y se lo comunicó a Gabriel, emisario de Dios. Hágase en mí según tu palabra, según la palabra del que te ha enviado. María acogió la palabra siendo la carne y vida de su vida. La escuchó, la contempló creciendo, la guardó rumiándola toda su vida, hasta en las horas más negras y dolorosas. Creyó con el poder del que la guardaba a su sombra. No puso condiciones, sino que abrió su ser para que en ella mostrara su omnipotente poder, el designio salvador de su corazón. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. La tradición nos cuenta que la Virgen del Pilar, tal como ha surgido en uno de los documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que el apóstol Santiago el Mayor había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, España, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para luego tomar algún descanso. En la noche de 2 de enero del año 40,
Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar, donde estaba de pie, y prometió que permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó allí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para el servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar con una antigua y piadosa creencia. En el año de 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo: «Creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros». 3 rasgos particulares que debemos tener en cuenta de Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras devociones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyese la primera capilla que, de hecho, sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la tradición apostólica. Fue el mismo apóstol Santiago quien contempló la visión de la Madre de Dios. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser tan asiduo a la oración al Santo Rosario, no ser como María, contemplativo de la palabra de Dios. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras de este día. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras el camino de la salvación. Has venido a anunciar tu palabra en todos los rincones del mundo. Te damos gracias, Señor. Adoremos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque la nueva evangelización comienza a través de la devoción a la Santísima Virgen María, pilar de nuestra fe. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.